Bicoca es un proyecto de nueva centralidad diseñado por Gregotti y Asociados, construido entre 1991 y 2005 en el norte de Milán, con una variedad de programas destinados principalmente a estudiantes y empresarios. Este proyecto cuenta con una superficie total de 67.6 hectáreas, en donde se le destina suelo público 8.4 hectáreas a vías, 14.4 hectáreas a espacio libre público y 29.67 hectáreas a equipamientos. Para suelo privado en donde predomina el uso de residencia encontramos 9.6 hectáreas de espacio construido y 4.9 hectáreas de espacio libre. Cabe resaltar que el proyecto cuenta con 5.000 hectáreas aproximadamente con una densidad de 0.73 habitantes por hectárea. Según los datos, se puede inferir que el proyecto, luego de ser un espacio en decadencia que no aportaba nada al sector, pasa por una intervención de nueva centralidad que pretende aportarles a los ciudadanos mayor espacio público y nuevas actividades. Según el Laboratorio de Paisaje Urbanístico y Territorio de la Universidad de Parma de Italia, en 2009 se esperaba que el número de habitantes permanentes fuera de 1.000, mientras que el número de usuarios diarios fuera de 4.000. Estos datos, junto a la densidad poblacional previamente mencionada, dan a entender que es un proyecto donde se esperaba que los usos de carácter privado fueran menores que los usos de carácter público o colectivo. Bicoca se desarrolló con la intención de renovar la fábrica abandonada de Pirelli. Sin embargo, este proceso de revitalización presentó factores que complejizaron la concepción del diseño, pues el espacio se encontraba en un lugar ya consolidado con vías, personalidad histórica, morfologías y densidades de carácter institucional. Por esta razón, el arquitecto Rigotti y sus compañeros decidieron mantener la malla vial existente y a partir de estas redistribuir los espacios formal y funcionalmente. Estructura. Vías. Como se mencionó previamente, el diseño del proyecto partió de mantener las vías preexistentes conectándolas al sistema de vías de la ciudad. Entre estas se encuentran dos tipos de vías, tres avenidas de mayor afluencia y otras secundarias. Además, existe una vía férrea del costado oriental que todavía continúa en funcionamiento. Otros medios de transporte de usos públicos existentes en el proyecto son el tranvía y los buses. Espacios libres públicos. La mayoría de las manzanas tienen espacios libres donde predominan los espacios libres públicos como parques de varias dimensiones y plazas. Equipamientos. Al ser un proyecto de nueva centralidad que revitalizó la zona, podemos encontrar gran variedad de equipamientos como centros empresariales, comercio, campos deportivos y centros culturales como teatros, cines, entre otros. La mayoría de las manzanas son ortogonales y estaban previamente definidas por una malla vial de la fábrica. Suelen ser de gran tamaño y rectangulares, con algunas excepciones. Una de las características del proyecto fue innovar con respecto a las construcciones preexistentes, por lo que hay gran variedad de tipologías de edificaciones, de las que se pueden encontrar principalmente claustros, de media manzana y perforadas. Sin embargo, existen otro tipo de tipologías con formas irregulares donde predomina el espacio libre sobre el espacio construido. La mayoría de las manzanas no se dividen en predios, no obstante, las zonas residenciales, ubicadas en el lado suroccidental, se dividen en predios irregulares y conforman otra tipología de manzana de viviendas aisladas. Los espacios libres privados son de minoría y se encuentran en su mayoría en las zonas residenciales y en los edificios de uso empresarial. El primer piso de los edificios suele tener poca vida pública, a excepción de ciertos sectores en donde la primera planta contiene comercio. La articulación con el entorno se caracteriza por tener grandes avenidas longitudinales que conectan el proyecto con la zona norte de Milán. La mayoría de las transversales están conectadas con las vías aledañas. En la zona occidental y sur de Bicoca se tiene mayor relación con el contexto gracias a los grandes parques que se encuentran en los perímetros del mismo y que se relacionan con los parques circundantes. En la zona oriental se cierra un poco más el proyecto con una gran avenida que lo divide de la vía férrea. Bicoca, a pesar de ser un proyecto de renovación de una zona industrial en desuso, respeta el pasado y conserva elementos del lugar anterior, como las vías y ciertas edificaciones. Por otra parte, las tipologías de las mismas permiten que las manzanas tengan mayor permeabilidad y se favorece al peatón al crear corredores entre estas, teniendo amplios andenes y zonas verdes que mejoran el recorrido de las personas. Además, es un proyecto que favorece la actividad cultural al tener gran abundancia de equipamientos. Cabe resaltar que el proyecto también tiene en consideración la relación de las manzanas con el contexto que los rodea, como se puede observar en la vía férrea o con los parques del costado occidental. Estrategias. Conservar. Se tuvo en cuenta el valor histórico de varias construcciones como el museo y las viviendas ubicadas en el extremo suroccidental. Por consiguiente, fueron conservadas. Esto permitió que el proyecto pudiese tener una identidad propia que también favorece al entorno cultural y paisajísticamente. Reciclar. El proyecto reutiliza las mallas viales preexistentes y renueva las torres de enfriamiento dándoles un nuevo uso. La estructura ortogonal de las manzanas y las conexiones viales entre contextos se mantienen, lo que permite que la continuidad de las vías no se rompa y la circulación sea continua. Renovar.
Las morfologías de la mayoría de las edificaciones fueron modificadas y en cada manzana el espacio libre es fundamental, lo que favorece al peatón generando espacios de encuentro, el recorrido se vuelve agradable e invita a las personas a transitar libremente por estas. Además, todo el sentido funcional del proyecto también se renueva al pasar de ser un centro industrial a un centro estudiantil, empresarial, cultural y en menor medida residencial. Aspectos positivos. El proyecto revitaliza una zona industrial que estaba en decadencia. No es indiferente con la historia del lugar y utiliza a su favor aspectos como la malla vial preexistente. Favorece al peatón al ceder grandes espacios para el uso público, tener gran cantidad de equipamientos, andenes amplios, ejes peatonales que conectan las manzanas, gran variedad de transportes públicos, entre otros. Genera corredores viales importantes que conectan al proyecto con otros lugares de la ciudad. Además, varias de las vías transversales se conectan con la malla vial del contexto. Aspectos negativos. Quizá, al pensarse como un centro principalmente de carácter estudiantil y financiero, los espacios dentro del proyecto no favorecen en gran medida las zonas residenciales vecinas. La mayoría de los usos del proyecto pueden atraer a solo cierto sector de la sociedad, principalmente estudiantes y empresarios, por lo que no hay diversidad de población. No hay gran vida pública en los primeros pisos de la mayoría de los edificios. Esto podría generar inseguridad para las personas en altas horas de la noche.